Fracaso estrepitoso de la cumbre CELAC, la cumbre de los países del Caribe en Brasil, que había sido organizada por parte de Gustavo Petro con un objetivo muy concreto, un fracaso por la asistencia, pero también tenemos que centrarnos en la imagen que ha dado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, vestido con una guayabera, esa camisa blanca de lino, una camisa con la que hemos visto vestirse personas bastante inquietantes y siniestras a lo largo y ancho de la historia reciente de la zona caribeña. Y de hecho, vamos a analizar qué significa ese vestuario, por qué Pedro Sánchez eligió ese vestuario, qué mensaje quiso dar y por qué esa cumbre fracasó. Ah, y no te lo pierdas, la mano de Pedro Sánchez, todas esas venas, ese aspecto. ¿Está enfermo? ¿Lo hace? ¿Qué hay detrás de ese deterioro físico? Una vez más, vamos a observar el cuerpo de Pedro Sánchez porque por mucho que la boca y la palabra puedan decir lo que Pedro Sánchez quiera, el cuerpo no miente. Venga, vamos con el vídeo. Así es, estoy leyendo desde CNN Latinoamérica. Solo 9 jefes de Estado de Gobierno asistieron a la cumbre CELAC con la Unión Europea en Colombia. La Cancillería colombiana había informado inicialmente que de los 60 jefes de Estado o de Gobierno, 33 latinoamericanos y 27 europeos, los 27 invitados a la capital del departamento de Magdalena, solo 12 habían confirmado su asistencia. El resto estarían representados por vicepresidente, cancilleres y otros altos funcionarios. Con respecto a ellos, a quienes tenemos que han participado. De Europa estuvo el presidente de España, Pedro Sánchez, el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, y de Países Bajos, Dick Schoof. Del lado latinoamericano, confirmó su participación el presidente de Brasil, Lula Inácio da Silva, y el sábado también estuvo el ministro de Relaciones Exteriores brasileño Mauro Vieira. También estuvieron los primeros ministros de Guyana, Mark Phillips, y de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew. La cumbre se abrió el domingo a mediodía con una sesión plenaria seguida de una ronda de intervenciones de los mandatarios y, bueno, una foto, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue realmente el objetivo de esa cumbre? Pues reunir a los países del Caribe alrededor de Venezuela sin que estuviera Venezuela, porque en el fondo Venezuela no estuvo representada, entendemos por esa misma razón de que, oye, no vamos a meter a Venezuela, pero nosotros vamos a hablar para que el Caribe sea una zona de paz y que intereses externos imperialistas no interfieran en los equilibrios geopolíticos del Caribe. Básicamente ese fue el objetivo. Tan es así que tenemos también declaraciones de Pedro Sánchez al respecto. La cumbre CELAC, de todos modos, ha sido la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que ha incorporado también a la Unión Europea. Y no hay que olvidar que antes de esta cumbre se celebró en Brasil otra cumbre, la cumbre COP30, presidida por Lula da Silva, y básicamente esa cumbre CELAC se ha convertido en una extensión para que pasaran el fin de semana en la zona algunos jefes de Estado, algunos altos diplomáticos, pero sobre todo de la esfera socialista, porque si vamos a ver las imágenes, esta es la foto que tenemos. Aquí los tenemos todos vestidos con la clásica guayabera blanca, Petro, incluso la ministra, podríamos llamarla, ¿no? El alto comisario de la diplomacia, que muy diplomático, tiene poco, Kaja Kallas, estaba Costa, estaba también Teresa Rivera, por tanto, intereses de la Agenda 2030, intereses socialistas, intereses sobre el cambio climático. Tenemos también aquí a Pedro Sánchez, visiblemente deteriorado. Ahora lo veremos. Estas son las otras imágenes que han trascendido. Lo tenemos aquí a Pedro Sánchez. Lo tenemos también aquí hablando. Es curioso que él haya querido ir y esto tiene una lectura importante. Quería mostrarse. La verdad que la camisa se la dieron un poco planchada. Bueno, vale que es lino y que, bueno, es difícil de planchar el lino, pero madre mía santa, ¿no?
pues esta es la foto que tenemos y también la tenemos en vídeo mientras, a verlo, así, mientras se hacía la foto. No deja de ser una cumbre de países socialistas, los que han, países no, a la que han decidido asistir gobiernos de países socialistas, ¿no? Tan es así que el comunicado de Pedro Sánchez lo deja claro. España está y seguirá estando al lado de América Latina y el Caribe, en un momento histórico en el que en el Caribe están ocurriendo cosas. En un mundo incierto, reforzamos la alianza UE, Unión Europea, CELAC, para impulsar la cooperación, el multilateralismo y la prosperidad a ambos lados del Atlántico. Una relación estratégica clave para la estabilidad y el progreso en nuestras regiones. También Moncloa publicaba el presidente del gobierno, Sánchez Castejón, ha participado en la cumbre CELAC Unión Europea, en la que ha afirmado que Europa y América Latina deben ser un faro de estabilidad, prosperidad y apertura. Básicamente, todas estas palabras están orientadas a luchar contra ¿quién? Contra la operación de Estados Unidos en el mar del Caribe. Ojo. Y por este motivo, Pedro Sánchez decidió vestir una prenda típicamente caribeña como es la guayabera, que además tiene una lectura importante a nivel político, a nivel social, puesto que Pedro Sánchez apareció vestido como suelen aparecer vestidos presidentes como Lula da Silva, como Gustavo Petro o como el mismísimo Nicolás Maduro, estableciendo, por tanto, a través del vestuario un lenguaje, una forma de comunicación que le alinea con el populismo socialista del siglo XXI y de la zona de Sudamérica. Importante porque además ese socialismo del siglo XXI de Sudamérica se financia con qué? Con las redes del ese tráfico de sustancias que ya no puedo hablar porque he descubierto que las penalizaciones que estoy teniendo en YouTube en cuanto a visualizaciones se deben a que últimamente he publicado mucho sobre el tráfico de sustancias. Así que vamos a hablar en código al respecto para que YouTube pueda volver a distribuir mis vídeos. Pero la guayabera es, fíjate, para que tengas una idea, vestidos con la guayabera o regalos como la guayabera han sido dados también a gente como el mismo Nayib Bukele por parte de López Obrador. Importante esto, porque otra vez tenemos a otro socialista que le regaló a el mismo Nayib Bukele una prenda típica del Caribe, sí, pero también muy típica a nivel de vestuario de los que trabajan en el tráfico de sustancias, los altos, los grandes capos y los jefes de gobierno socialistas de la zona que colaboran con estos capos. No obstante, también se ha visto vestido con guayabera al mismo rey, lo tenemos aquí, al rey Felipe. Dice, no es la guayabera que ha llamado la atención, es que te sienta como a un santo dos pistolas y que está arrugada como tú. Es verdad, no sabe ni llevar una guayabera hortera, tienes pinta de nuevo rico, hortera, hasta Maduro sabe llevarla mejor que tú. Pero claro, todavía eres aprendiz. Es interesante porque dicen aquí el rey y el paleto, ¿no? Es decir, que es una prenda típica de la zona, pero tiene una lectura importante. Y ahora vamos a ver cuál es esa lectura, porque le he hecho unas cuantas preguntas a ChatGPT, yo no puedo saberlo todo, ChatGPT es una enciclopedia andante, y le he preguntado, ¿qué significado tiene la prenda de vestir guayabera en Colombia, México y Venezuela? Ojo, Colombia, México y Venezuela. Y me dice ChatGPT, la guayabera es una prenda tradicional muy representativa de varios países latinoamericanos, especialmente del Caribe, México, Colombia y Venezuela, aunque su diseño básico es similar. Su significado cultural y social varía ligeramente según qué país. Bien, me dice varias cosas, me dice, en México, especialmente en el estado de Yucatán, la guayabera es una prenda emblemática y de orgullo regional. El significado, elegancia tropical, identidad regional y respeto de la tradición. Bien, en Colombia tiene un significado de la tradición costera y en Venezuela se asocia a la tradición nacional. Ojo, bien. Le he preguntado, ¿pero tiene algún significado simbólico a nivel político o que se puede identificar su uso con alguna ideología en esos países? Me dice, sí, la guayabera es principalmente una prenda cultural y social. En algunos países ha adquirido también connotaciones políticas o simbólicas, especialmente en contextos oficiales o ideológicos, asociados con el vestir del pueblo, con el acercamiento al pueblo, con el lenguaje
populista, importante. Dice, el simbolismo en México, dice, identidad nacional y cercanía al pueblo, especialmente en eventos y regiones tropicales. Se interpreta como un gesto de reconocimiento a la cultura regional y el rechazo a la formalidad europea del traje y corbata, a la formalidad imperialista, es decir, que Petro Lula y Pedro Sánchez vestido con la guayabera, de alguna manera están mostrando una forma de resistencia, de identidad cultural del Caribe que se quiere oponer al imperialismo americano. Ese significado de haberse alineado vistiendo esa prenda. Y dice, en Colombia, los presidentes la usan en visitas a la costa o en eventos internacionales en el Caribe como señal de respeto a la cultura caribeña. También transmite proximidad y sencillez en contraste con la formalidad del traje. Y dice, en Venezuela la guayabera sí ha tenido una carga simbólica más visible, especialmente en el siglo XX y XXI. Líderes como Betancourt, Andrés Pérez y Hugo Chávez la usaron en momentos claves. Ojo, Hugo Chávez. En los gobiernos de izquierda, por ejemplo, el chavismo, la guayabera se usó para proyectar una imagen de austeridad, identidad latinoamericana y cercanía al pueblo. Lenguaje populista, cercanía al pueblo, austeridad. Se quiere proyectar una idea, vistiendo la guayabera. Tiene un significado. También se convirtió en una prenda diplomática dentro de la integración latinoamericana, en la CELAC, por ejemplo, reflejando un estilo caribeño y antiimperialista frente al traje occidental. Tiene asociación con movimientos de izquierda y nacionalistas, por tanto el chavismo. Que los tres hayan aparecido, Sánchez, Lula y el mismo Gustavo Petro vestido con guayabera, no es más que una forma de lanzar mensaje de alineación al chavismo venezolano. Y también le he preguntado, pero ¿por qué la visten los grandes traficantes de sustancias? ¿Tiene alguna relación con esa actividad o es una impresión errónea mía? Y me dice, excelente observación, no es una impresión errónea del todo. La guayabera sí ha sido asociada en ocasiones con figura del tráfico, especialmente en el Caribe y América Latina, pero esa asociación es más cultural y estética que simbólica o ideológica. La guayabera es tradicional de la zona cálida y ha sido históricamente en áreas de operación de economías ilegales, incluido el tráfico. Por eso es natural que figuras poderosas de esos entornos vistieran la misma ropa típica que los hombres de negocio locales. En los años 70 y 90, cuando los grandes capos como Pablo Escobar y Amado Carrillo Fuentes o Rafael Caro Quintero alcanzaron el poder, adoptaron la estética del nuevo rico tropical. Guayaberas de lino fino, con bordados o personalizado, joya visible, cadena, relojes de oro, vehículos y hacienda de lujo. Esa es básicamente, esta por ejemplo dice, la estética típica del traficante de esa zona se basa esencialmente en la apropiación de la simbología cultural para mimetizarse, camuflarse con el pueblo obrero, es decir, nosotros somos gente que trabaja como el resto, que hace el trabajo como el resto. Es una forma de camuflarse, ¿no? Pero a la vez construir una identidad de poder arraigada en ese territorio, ¿no? Súper interesante esta parte porque, claro, aquí vestido de esta manera, Pedro Sánchez no solo muestra una alineación con las ideologías socialistas del siglo XXI, no solo muestra una cierta complicidad, un guiño con la dictadura de Venezuela, sino que además le lanza un guiño a todas esas estructuras criminales sobre las que se apoyan esas ideologías socialistas del siglo XXI y que parece ser que se están importando también en España, razón por la cual hemos analizado recientemente el hecho de la noticia de que ha sido desarticulada una red del tren de Aragua en España con detenciones en Madrid, en Barcelona, en Gerona, ¿bien? Y el mismo Luis Quiñones, ¿no? Colaborador de este programa, asesor de seguridad de Donald Trump, nos explicó cómo esa estructura corrompe y tiene a políticos, a fiscales y a jueces, policías y personal de aduana trabajando para ellos precisamente con el fin de mantener determinadas redes, mantener determinados intereses y luchar contra otros, ¿no? Entonces, básicamente con esto Pedro Sánchez ha ido a realizar una labor de representación, lanzándoles un mensaje simbólico incluso a todas aquellas redes que posiblemente
ahora huyendo de Venezuela, están encontrando en España un lugar donde echar raíces. El chavismo criminal de Venezuela está eligiendo Madrid como destino. Lo hemos hablado en otra ocasión, que los vuelos para España desde Venezuela prácticamente están todos completos de aquí a los próximos 6 meses, ¿no? Aún así, pese a ese mensaje encriptado, Pedro Sánchez decidió hacer un mensaje, lanzar un mensaje en TikTok sobre el por qué está usando la guayabera. Pero como siempre, hay una explicación visible, oficial, y otra simbólica que tiene que ver más con lo que acabo de comentarte. Pero vamos a ver qué es lo que decía Pedro Sánchez al respecto. Creo que ha llamado mucho la atención el vestir una guayabera, pero la guayabera es una prenda muy habitual en Colombia y realmente que es muy útil dado el calor y la humedad que tienen en esta zona. No hay que olvidar que Pedro Sánchez usó la guayabera en la anterior cumbre CELAC. La tenemos aquí, en el 2023. Se celebraba desde el año 2015. Desde el año 2015. Una cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, que va a tener un importante contenido político, económico, social y medioambiental. No solamente declarativo, sino también ejecutivo. Vamos a tratar de establecer un diálogo político regular, estructurado, sistemático entre la Unión Europea y la CELAC, reforzado entre la región, las instituciones europeas para abordar juntos los desafíos globales, y pondremos también en marcha una agenda compartida de inversiones, que creo que va a ser muy importante, con proyectos de alto impacto estratégico y alcance regional, vinculados con eso, con la transición ecológica, pero también con la agenda social, en ese reto compartido que representa la lucha contra la desigualdad. Fíjate, agenda verde y retos sociales, socialismo del siglo XXI, esto decía en el 2023, no ha cambiado mucho la cosa, a excepción de su estado físico. Ya no viste la guayabera con tanta elegancia, tampoco se la han planchado, es cierto, y de hecho llamó mucho la atención esta foto donde se le ve la mano toda marcada con venas, casi como si fuera un cableado prácticamente, la piel prácticamente totalmente absorbida, pegada al hueso, también la cara muy deteriorada, pero también es cierto que tenemos que pensar que acababa de salir del avión, los vuelos en avión son como son, y muy probablemente la presión, no lo sé, o algo, tiene que haber influido en esto, porque Pedro Sánchez no parece enfermo, al menos físicamente. La enfermedad de Pedro Sánchez más bien se llama adicción al poder que lo está consumiendo como cualquier adicción consuma a una persona, ya sea la sustancia, el alcohol o cualquier tipo de hábito tóxico que al final hace que la persona desatienda sus propias necesidades porque está constantemente secuestrada por una preocupación, por un frenesí, por la necesidad compulsiva de satisfacer precisamente aquello que anhela o lo que precisamente esa adicción le provoca, ¿no? Y claro, viene Pedro Sánchez de una semana que ha sido terrorífica, una semana en la que, pese a haber querido cambiar la versión ante los españoles, el juicio contra el fiscal general del Estado lo deja acorralado al fiscal general del Estado. Las revelaciones, lo que se ha filtrado también de lo que ha entregado el fiscal Estampa sobre el caso de corrupción apunta nuevamente a él como el número uno de la trama que trató de corromper precisamente al fiscal. No olvidamos que la causa sobre su mujer avanza, la de su hermano avanza pese a que ellos quieran hacer creer lo contrario. También el último informe de la UCO que señala a su ministro Ángel Víctor Torres. La verdad que esta semana ha sido realmente terrorífica, una semana en la que él seguramente se habrá afanado para buscar fórmulas con las que dar la vuelta al relato con el fin incluso de transmitir a los españoles una realidad prefabricada que solo existe en su mente con el fin de mantener la mentira viva, mantener toda su construcción todavía unida mientras se desmorona desde atrás. Y esto yo creo que es la verdadera enfermedad que tiene Pedro Sánchez, ¿no? Estar consumiéndose precisamente debido a no tener ya una salida digna de la política y tener como única opción tirar adelante, huir hacia adelante, negando la evidencia, negando la verdad, negándolo todo y ver si cuela en algún momento y preparar, mientras tanto, su salida, su marcha. Me han hablado de que desde el aeropuerto militar de Torreón
están viendo mudanzas, están saliendo vuelos con muebles. No se sabe a dónde van esos muebles, a alguna oficina diplomática, a lo mejor de algún país, pues que Pedro Sánchez está preparando su marcha en la eventualidad de verse acorralado. Se ha hablado también de que Begoña Gómez ya dispone de la nacionalidad dominicana y que por tanto incluso retirársele el pasaporte, bueno, de poco serviría, puesto que podría moverse con el pasaporte dominicano. Veremos hasta dónde llegan los recursos de Pedro Sánchez, la forma de alguna manera, salir de esa situación, una situación de la que realmente, más que salida, lo que tiene por delante es posiblemente una entrada a la cárcel. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.